Mi nombre es Carolina, tengo 32 años, y hasta hace una semana pensaba que tenía una vida perfectamente normal. Un esposo cariñoso, una madrastra que se había convertido en una verdadera amiga después de la muerte de mi madre, y un padre exitoso que, aunque ocupado, siempre estuvo ahí para mí. Todo cambió el día que mi padre murió de un ataque al corazón. Carolina. Carolina. La voz de mi madrastra, Victoria, sonaba histérica por teléfono. Tu padre, ven al hospital ahora mismo. Cuando llegué al hospital, ya era tarde. Mi padre se había ido. Victoria lloraba desconsoladamente mientras mi esposo, Daniel, la abrazaba tratando de calmarla. Algo en esa imagen me pareció extraño, pero estaba demasiado conmocionada para analizarlo. Los días siguientes fueron un borrón de arreglos funerales, visitas de condolencia y papeleo interminable. Victoria insistía en manejarlo todo. Tú solo descansa, querida, me decía cada vez que intentaba ayudar. Daniel y yo nos ocuparemos de todo. Mi esposo pasaba cada vez más tiempo en la casa de mi padre, ayudando a Victoria con los asuntos pendientes. Cuando preguntaba sobre el testamento o los negocios de papá, ambos cambiaban de tema rápidamente. Tu padre dejó todo en orden, decía Victoria. No necesitas preocuparte por nada. Confía en nosotros, añadía Daniel, besando mi frente. Solo concéntrate en procesar tu pérdida. Pero algo no se sentía bien. Mi padre siempre había sido meticuloso con sus negocios y extremadamente transparente conmigo sobre asuntos financieros. Algún día tendrás que hacerte cargo de todo esto, solía decirme. Una tarde, mientras limpiaba el estudio de mi padre en nuestra casa, él mantenía oficinas en ambas casas, encontré algo que me heló la sangre. Era una carta, fechada apenas una semana antes de su muerte. Querida Carolina, si estás leyendo esto, algo me ha pasado. Hay cosas que necesitas saber. No confíes en Victoria ni en Daniel. Ellos han estado. La carta terminaba abruptamente, como si alguien hubiera interrumpido a mi padre mientras la escribía. Mis manos temblaban mientras guardaba la carta en mi bolso. ¿Qué había descubierto mi padre? ¿Por qué me advertía sobre las dos personas en quienes más confiaba? Esa noche, durante la cena, observé a Victoria y Daniel con nuevos ojos. Hablaban en voz baja, intercambiando miradas cómplices cuando creían que no los veía. ¿Cuándo es la lectura del testamento?, pregunté casualmente. Victoria casi se ahoga con su vino. Oh, querida, no necesitas preocuparte por eso. Ya hablamos con el abogado. De hecho, intervino Daniel, el abogado dijo que podíamos manejar todo sin una lectura formal. Ya sabes, para evitarte más estrés. ¿Cuál abogado?, insistí. El señor Ramírez. El señor Ramírez había sido el abogado de mi padre durante décadas. Oh, no, respondió Victoria rápidamente. Tu padre cambió de abogado hace unos meses. ¿No te lo dijo? Mi padre nunca mencionó tal cosa. Y conociendo su lealtad al señor Ramírez, me parecía imposible. Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, hice una llamada. ¿S.R. Ramírez? Soy Carolina, la hija de Roberto Méndez. Carolina. Gracias a Dios, la voz del abogado sonaba aliviada. He estado tratando de contactarte. Tu madrastra dijo que estabas demasiado afectada para hablar de negocios, pero hay algo que necesitas saber inmediatamente. ¿Qué sucede? Tu padre vino a verme la semana antes de morir. Estaba muy alterado. Había descubierto algunas irregularidades en sus cuentas y... Se escuchó un ruido en el pasillo. Tengo que colgar, susurré. ¿Podemos vernos mañana? Por supuesto. Ven a mi oficina a las 9 de la mañana. Y Carolina, no le digas a nadie sobre esta conversación. Apenas colgué, Daniel entró a la habitación. ¿Con quién hablabas, amor? Oh, solo revisaba mi correo de voz. Mentí, notando por primera vez un brillo extraño en sus ojos. Deberías dormir, dijo, acostándose a mi lado. Mañana será un día ocupado. Victoria necesita nuestra ayuda para revisar algunos documentos. De hecho, respondí, manteniendo mi voz casual, tengo una cita temprano mañana. Una reunión de trabajo que no puedo posponer. ¿Trabajo? Pero si estás de licencia por duelo. Son solo un par de horas, insistí, dándole la espalda para que no viera mi expresión. Mientras fingía dormir,
Mi mente daba vueltas. ¿Qué había descubierto mi padre? ¿Por qué Victoria y Daniel estaban tan interesados en mantenerme alejada de los asuntos legales? Y lo más importante, ¿qué encontraría mañana en la oficina del señor Ramírez? Lo que no sabía era que las respuestas a estas preguntas cambiarían mi vida para siempre, y que las personas que creía conocer mejor revelarían sus verdaderos rostros en las próximas 24 horas. A las 8:45 de la mañana, estacioné mi auto a 2 cuadras de la oficina del señor Ramírez. No quería arriesgarme a que Victoria o Daniel me vieran llegar. La paranoia que sentía me parecía ridícula, pero la carta inconclusa de mi padre seguía persiguiéndome. El señor Ramírez me esperaba en su oficina, con una expresión grave que solo empeoró mis temores. Carolina, dijo, cerrando la puerta con llave, lo que voy a mostrarte es inquietante. Tu padre vino a verme hace 2 semanas con evidencia de actividades sospechosas en sus empresas. Sacó una carpeta gruesa de su caja fuerte. Tu padre había notado discrepancias en las cuentas corporativas. Al principio eran pequeñas, casi imperceptibles. Pero cuando comenzó a investigar, extendió varios documentos sobre su escritorio. Eran estados de cuenta, contratos y transferencias bancarias. Mi estómago se revolvió cuando vi las firmas. Victoria y Daniel aparecían en casi todos. Tu madrastra y tu esposo han estado desviando fondos de las empresas durante los últimos 3 años, explicó el señor Ramírez. Comenzó poco después de que Victoria convenció a tu padre de darle a Daniel un puesto en la administración. ¿Cuánto? Mi voz apenas era un susurro. Hasta ahora, hemos documentado más de $5 millones. Me tambaleé en mi silla. Pero, ¿cómo? Mi padre era tan meticuloso. Lo era. Por eso los descubrió. Pero lo que más le preocupaba no era el dinero. El abogado sacó otro documento. Era esto. Era un poder notarial, con la firma de mi padre. La fecha, 3 días antes de su muerte. Esta firma es falsa, dijo el señor Ramírez. Tu padre me lo confirmó. Con este documento, Victoria tiene control total sobre todos sus activos. Y hay más. Dudó antes de continuar. Encontramos rastros de una sustancia inusual en las cuentas bancarias de tu padre. Tu padre la detectó cuando revisó sus estados de cuenta del banco privado. ¿Qué tipo de sustancia? Digitoxina. En pequeñas cantidades, pero constantes. Es un medicamento para el corazón que, en dosis incorrectas, puede causar un ataque cardíaco, completé, sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. El señor Ramírez asintió gravemente. Tu padre comenzó a sospechar cuando empezó a sentirse mal después de que Victoria insistiera en preparar su té cada mañana. Un golpe en la puerta nos interrumpió. S.R. Ramírez. La voz de Victoria sonaba dulce como la miel. ¿Está ocupado? El abogado y yo nos miramos alarmados. Rápidamente, comenzó a guardar los documentos. Un momento, respondió, mientras me indicaba una puerta lateral. Mi sala de archivo. Puedes salir por la puerta trasera. Apenas tuve tiempo de tomar fotografías de los documentos más importantes con mi teléfono antes de esconderme. Desde mi escondite, pude escuchar la conversación. Victoria, Daniel, qué sorpresa. La voz del señor Ramírez sonaba perfectamente casual. Vinimos a recoger los documentos del testamento, dijo Daniel. Ya que eres el antiguo abogado de Roberto, debes tener copias. Por supuesto, pero necesito la autorización de todos los herederos, incluyendo a Carolina. Oh, ella está demasiado afectada para ocuparse de esto ahora. La voz de Victoria tenía un filo apenas perceptible. Como su esposo, puedo. Lo siento, pero la ley es clara. Carolina debe estar presente. Hubo un silencio tenso. ¿Has hablado con ella?, preguntó Victoria repentinamente. No desde el funeral, mintió el señor Ramírez. Es curioso, la voz de Daniel sonaba extraña, porque su auto está estacionado a 2 cuadras de aquí. Mi corazón se detuvo. ¿Me habían seguido? Tal vez esté visitando a alguien más, sugirió el abogado. Tal vez, respondió Victoria. O tal vez está aquí, escondida, escuchando cosas que no debería. El sonido de un arma siendo amartillada heló mi sangre. ¿Dónde está mi hijastra, Ramírez? Miré frenéticamente a mi alrededor. La sala de archivo tenía una ventana que daba a un callejón.
Era mi única salida. No sé de qué hablas, Victoria. La voz del señor Ramírez seguía firme. Última oportunidad, amenazó Victoria. ¿Dónde está? El sonido de sirenas policiales interrumpió su pregunta. Muchas sirenas, acercándose rápidamente. ¿Qué hiciste?, siseó Daniel. Lo correcto, respondió el señor Ramírez. Alerté a las autoridades tan pronto entraron a mi oficina. Después de todo, tengo una grabación de ustedes amenazándome con un arma. Y eso es solo el comienzo. Mientras el caos se desataba en la oficina principal, abrí silenciosamente la ventana y me deslicé hacia el callejón. Las sirenas eran ensordecedoras ahora. Corrí hacia mi auto, las fotografías de los documentos aseguradas en mi teléfono. Pero mientras corría, una pregunta me atormentaba. ¿Qué tan lejos estaban dispuestos a llegar Victoria y Daniel para mantener su secreto? La respuesta, como descubriría en las próximas horas, era mucho más lejos de lo que jamás hubiera imaginado. Mi corazón latía desbocado mientras conducía hacia el único lugar donde sabía que estaría segura, la casa de mi tía Elena, la hermana menor de mi padre. Victoria y Daniel ni siquiera sabían que ella había regresado al país después de 15 años en el extranjero. «Santo cielo, Carolina», exclamó mi tía al verme. «Estás blanca como un papel». Le conté todo mientras ella preparaba té, el fraude, el envenenamiento, la amenaza con el arma. Sus manos temblaban tanto que casi dejó caer la taza. «Siempre supe que esa mujer no era de fiar», murmuró. «Le dije a Roberto que había algo raro en cómo ella y tu esposo se llevaban tan bien. Pero tu padre estaba cegado por el amor», completé. «Como yo lo estuve con Daniel». Mi teléfono sonó. Era un mensaje del señor Ramírez. «Victoria y Daniel arrestados. Pero hay un problema. El dinero está desapareciendo de las cuentas corporativas. Necesitamos detenerlos ahora». «¿Cómo pueden estar moviendo dinero si están arrestados?», pregunté en voz alta. Mi tía, que había trabajado en ciberseguridad durante años, se inclinó sobre mi hombro. «Transferencias programadas. Necesitamos acceso a las computadoras de la empresa. ¿Tienes las contraseñas de tu padre?». «Mejor aún», respondí, recordando algo. «Tengo su laptop personal». Corrí a mi auto y saqué el maletín que había tomado del estudio de mi padre la noche anterior. Dentro estaba su computadora y una libreta de notas encriptadas que solo yo sabía descifrar, un código que habíamos creado juntos cuando yo era niña. Mi tía conectó varios dispositivos a la laptop. «Tenemos que ser rápidas. Si han programado transferencias, probablemente tienen un sistema de respaldo que borrará todo si alguien intenta interferir». Trabajamos frenéticamente durante la siguiente hora. Mi tía rastreando las transferencias mientras yo descifraba las notas de mi padre, que resultaron ser un registro detallado de todas las actividades sospechosas que había descubierto. «Lo tengo», exclamó mi tía. «Las transferencias están yendo a una serie de cuentas offshore. Y mira esto». Señaló la pantalla. «Hay un patrón. Cada transferencia está conectada a una dirección de correo electrónico específica». Mi corazón se detuvo cuando vi la dirección. Era la que Daniel usaba para su correspondencia personal. «Espera», dije, revisando las notas de mi padre. «Aquí hay algo sobre un servidor privado, en nuestra casa. Si podemos acceder a ese servidor, podríamos tener todas las pruebas necesarias». Llamé al señor Ramírez, que seguía con la policía. En minutos, teníamos una orden judicial. Lo que encontramos en el servidor fue devastador. Años de correspondencia entre Victoria y Daniel, planeando todo desde antes incluso de que yo me casara con él. «Necesitamos que la tonta de Carolina confíe en ti completamente», escribía Victoria en un correo de hace 5 años. «Una vez que te cases con ella, podemos comenzar a implementar el plan». «No te preocupes», respondía Daniel. «Es tan ingenua como su padre. Cree que realmente la amo». Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía. Todo había sido una mentira. Mi matrimonio, la aparente devoción de Victoria hacia mi padre, todo. La policía irrumpió en todas las propiedades de la empresa, encontrando más evidencia, documentos falsificados, recibos de compra de digitoxina, incluso un plan detallado para deshacerse de mí si llegaba a descubrir algo. Las siguientes semanas fueron un torbellino de declaraciones, audiencias judiciales y revelaciones cada vez más impactantes.
Victoria y Daniel habían estado desviando fondos no solo de las empresas de mi padre, sino también de otras compañías donde habían trabajado antes. Tu padre comenzó a sospechar cuando encontró discrepancias en las cuentas, me explicó el contador forense. Pero lo que realmente lo alertó fue cuando descubrió que habían intentado cambiar su testamento. El testamento original de mi padre, que el señor Ramírez había mantenido a salvo, me dejaba como heredera universal. Victoria y Daniel habían intentado reemplazarlo con una versión falsa que les daba control total sobre todo. La sentencia llegó 3 meses después. Victoria y Daniel fueron condenados por fraude, intento de asesinato y conspiración. No verían la luz del día durante muchos años. ¿Cómo estás realmente?, me preguntó mi tía una tarde, mientras revisábamos los últimos detalles para reactivar las empresas. Dolida. Traicionada. Pero también más fuerte, respondí. Papá siempre decía que las crisis revelan quiénes somos realmente. Roberto estaría orgulloso de ti, sonrió. No solo salvaste su legado, sino que demostraste ser más inteligente que quienes intentaron destruirlo. 1 año después. Las empresas están prosperando bajo mi dirección. Implementé todos los sistemas de seguridad que mi tía sugirió, y contraté un nuevo equipo de administración en el que puedo confiar plenamente. A veces, cuando estoy en el antiguo estudio de mi padre, siento que todavía está aquí, guiándome. La última página de su diario, escrita el día antes de su muerte, dice: Carolina es más fuerte de lo que ella cree. Cuando todo esto salga a la luz, sé que hará lo correcto. Y tenía razón. A pesar del dolor y la traición, salí adelante. Las personas que intentaron destruirnos están donde merecen estar, y el legado de mi padre está seguro en mis manos. Victoria y Daniel querían quitármelo todo, pero al final, solo me hicieron más fuerte. Como dice el dicho, lo que no te mata, te hace más poderoso. Y yo renací de las cenizas de su traición, más sabia, más fuerte y más decidida que nunca. Fin.